Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. El siguiente relato es un resumen de una investigación realizada durante el año 2017 con motivo de las Olimpiadas de Historia de la provincia de Córdoba. La investigación se enmarca en el periodo de tiempo comprendido entre los años 1976 y 1983. El objetivo es dar cuenta de la manera en que era percibida la homosexualidad en este periodo y describir las acciones represivas que se llevaron a cabo en contra de un otro considerado peligrosamente diferente. Adentrarse en la búsqueda de información y antecedentes de investigaciones acerca de la homosexualidad en Argentina durante el periodo que duró la última dictadura militar es casi una odisea. El problema se agudiza al concentrarse en la provincia de Córdoba durante el denominado proceso de reorganización nacional, que no fue más que un plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio por parte de un gobierno de facto. Sin dudas, la homosexualidad y todas aquellas sexualidades que no se adaptaran a la heteronormatividad de la familia nuclear fueron consideradas subversivas y enemigas de la sociedad en su conjunto. De hecho, incluso antes de comenzar los años 70, el gobierno de Onganía llevó a cabo algunas políticas que intentaron recuperar la moralidad que se encontraba perdida, con el nacimiento de organizaciones sociales que luchaban por el reconocimiento y el respeto hacia la diversidad sexual, como el Frente de Liberación Homosexual, apoyado por los diferentes movimientos feministas. Se llevaron a cabo mecanismos de censura, control y represión hacia conductas o actividades consideradas anormales, perversas y obscenas. Pecado, enfermedad, orientación o elección, las identidades sexuales que no se ajustan a la heteronormatividad han sido consideradas como sexualidades despreciadas. En consecuencia, las sexualidades consideradas diferentes son denigradas, objeto de discriminaciones, acosos, humillaciones y violencias, al mismo tiempo que se les niegan plenos derechos y formas de protección en pie de igualdad. La homosexualidad durante el siglo XIX y el XX ha sido considerada como un trastorno mental. El psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebing realizó una investigación en la que llegó a la conclusión de que la homosexualidad era una perversión sexual y le atribuía un origen hereditario. También su colega Sigmund Freud, en su teoría psicoanalítica, consideró a la homosexualidad como el resultado de un conflicto durante el desarrollo de la identidad sexual, donde el varón se identifica con el sexo femenino. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud la incluyó en sus manuales y libros de texto como una patología. Recién en el siglo XX se puede notar un cambio radical en la concepción que se tenía de la homosexualidad que logró cambiar la mentalidad de la época. Esto se debió al interés que caracterizó a la comunidad científica en estudiar y realizar diferentes investigaciones relacionadas a la sexualidad. Este proceso tuvo como resultado un cambio paradigmático en relación al tema que llevó a la Asociación Americana de Psiquiatría a eliminar la homosexualidad del Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales en 1973. A pesar de esto, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales 2 décadas más tarde. Sin embargo, no fue hasta el año 2000 cuando la APA firmó una declaración que expresaba que no había evidencia científica que probara la eficacia de las terapias reparativas para modificar la condición sexual, y éstas se dejaron de practicar. A pesar de los avances científicos y del nacimiento de diferentes organizaciones que luchaban por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT, durante la década del 70 la homosexualidad fue una práctica perseguida, castigada y reprimida.
En su libro La homosexualidad en la Argentina, Carlos Jáuregui cuenta que uno de los responsables de la Comisión Nacional de Desaparecidos, CONADEP, le aseguró que unos 400 homosexuales fueron detenidos durante la dictadura cívico-militar, muchos de ellos torturados, violados y asesinados. También dice que el trato que recibió la comunidad LGBT fue similar al de los judíos desaparecidos y los discapacitados, especialmente sádico y violento. Felitti explica que durante los primeros años de la dictadura militar, solo en los carnavales los varones disfrazados de locas se rebelaban públicamente poniendo en funcionamiento las reglas de esta celebración que todo lo permite. No resulta extraño que la Junta Militar haya derogado el decreto que declaraba feriados esos días y terminara censurando esas fiestas. Esta situación se plasma en la siguiente noticia extraída de un diario de la época que dice así: 5 travestis, integrantes de una murga carnavalesca, fueron detenidos por personal de la Brigada de Investigaciones de la ciudad de San Francisco bajo las acusaciones de realizar actos reñidos con la moral. La noticia continúa brindando información sobre el domicilio de estas personas con sus nombres de varones. Aquí no solo se puede observar que el carnaval como tal funcionó como un espacio de ocio, recreación y expresión de la diversidad sexual, sino que también la represión estuvo presente de forma constante mediante la censura, el acoso y el miedo a lo diverso. Así, acostumbrados a circular por el espacio público, plazas, cines de películas clase B y especialmente baños públicos o teteras, los homosexuales se vieron obligados a cambiar sus rutinas. En una entrevista realizada el 18 de octubre del año 2012 por parte del personal del Archivo Provincial de la Memoria de la Provincia de Córdoba, ex D2, a Daniel Tortosa, él cuenta su paso por la Colimba y su posterior detención y traslado hacia el ex Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba. La Colimba, así era denominado por aquel entonces el servicio militar obligatorio que debían cumplir los hombres que permanecían en el rango etario de 18 a 21 años, y en este caso el entrevistado no llegó a finalizarlo debido a su orientación sexual. En propias palabras, comenta que esa experiencia significó un cambio en su vida al punto de que al salir de allí se fue a vivir a Buenos Aires. Daniel relata la dureza y dificultad con la que convivían los hombres en la Colimba. Parte de su rutina se centraba en las corridas por largos periodos de tiempo en campos de espinas, entre otros objetos cortantes para hacer los hombres. Uno de los requisitos para ingresar era no tener ninguna enfermedad que impidiera el normal desempeño del servicio, y entre esas enfermedades, registrada en una larga lista, estaba la homosexualidad. Ese fue el caso de Daniel, que al confesar su homosexualidad ante uno de los militares que se encontraba en la Colimba, fue interrogado por una junta psiquiátrica. Esta junta, conformada por 3 psiquiatras, le hizo a Daniel una serie de preguntas destinadas a confirmar su condición de homosexual. Recuerda que si confirmaban tu homosexualidad, te ponían un sello en el documento que decía ITS, inapto para todo servicio, y con eso no podías hacer ningún trámite ni conseguir trabajo. Otro documento de análisis que se consideró relevante para la investigación es el relato de Mónica Tenor, llevada a cabo en el Archivo Provincial de la Memoria el 25 de mayo del año 2010. Mónica cuenta cómo vivió la última dictadura militar y el trato recibido por ser homosexual, su relación con las distintas organizaciones estatales y la dificultad de participar en la vida política por su orientación sexual. En 1976 comienza a trasvestirse cuando se fue a vivir a Buenos Aires y sostiene que en la ciudad era más fácil ya que nadie la conocía. Le tocó realizar el servicio militar, pero por enfermedad, así considerada la homosexualidad, no lo realizó. Fue detenida varias veces y en busca de tranquilidad, pensando que sería diferente, se vino a vivir a Córdoba luego de que su madre la internara en un neuropsiquiátrico porque consideraba que estaba enferma. En Córdoba sufrió la persecución y represión constante del personal de la D2. Me levantaban de la calle, nos usaban para tareas de limpieza y nos realizaban abusos sexuales y después nos soltaban.
Relata que en el periodo de la última dictadura militar la vida cotidiana era difícil, ya que no se podían mostrar mucho, no se podían trasvestir, no podían mostrarse públicamente con sus parejas, no podían ingresar a los bares, entre muchas otras cosas. El único momento donde podían trasvestirse era durante la época de carnaval, donde sacaban un permiso en la policía para disfrazarse. Recuerda a sus compañeras que fueron asesinadas y desaparecidas durante ese periodo. Con la vuelta de la democracia, junto a otras compañeras comenzaron a organizarse para luchar por algunas reivindicaciones específicas, como la derogación de los artículos y edictos que perjudicaban el desarrollo de su vida cotidiana. Sin dudas, la homosexualidad era vivida como un delito, pero a pesar de la represión y el miedo, las personas de la comunidad LGTB encontraban lugares donde se podían expresar libremente. Organizaban fiestas clandestinas y una suerte de circuitos en lugares públicos como la Plaza San Martín, el Parque Sarmiento, baños públicos de la estación de trenes y de la terminal de ómnibus, entre otros lugares a los que asistían con el debido cuidado. A su vez, las instituciones pertenecientes al Estado como la policía perseguía, hostigaba e incluso podían llevarse detenidas a personas sospechosas de atentar contra la moral avalados por la legislación. Ejemplo de ello es el edicto 2H y 2F que lo usaba la Brigada de Moralidad de la Policía Federal para perseguir a los hombres que caminaran, miraran o hablaran raro. Se utilizaba contra los gays a falta de leyes específicas del Código Penal. El mismo estuvo vigente hasta 1998 cuando fue derogado por el entonces presidente Carlos Menem. Otra de las herramientas con las que contaba la fuerza policial para justificar la represión se encontraba implícito en el Código de Faltas de la provincia de Córdoba, que en su boletín oficial con fecha el 23 de abril de 1980, ya derogado, establecía lo siguiente: vestimentas contrarias a la decencia pública. Artículo 17. Serán sancionadas con multa equivalente hasta 2 veces el importe del salario mínimo vital y móvil o arresto hasta 20 días los que en la vía pública, lugar público o abierto al público profirieren palabras o realizasen gestos, ademanes u otros actos contrarios a la decencia pública. Actos contrarios a la decencia pública. Artículo 19. Serán sancionados con multa equivalente hasta 1 vez el importe del salario mínimo vital y móvil o arresto hasta 10 días las personas de uno u otro sexo que se exhibieren en público con vestimentas contrarias a la decencia pública con arreglo al lugar. Se puede decir que durante el periodo comprendido entre los años 1976 y 1983 en la ciudad de Córdoba, la represión característica del terrorismo de Estado era agravada por la condición de ser homosexual. En palabras de los propios detenidos, ser homosexual te ponía en un nivel inferior a los demás detenidos. Algunas veces te obligaban a ponerte alguna prenda femenina y te hacían limpiar el piso. Te trataban de sirvienta, te hacían limpiar la celda. Había mucho miedo entre nosotros mismos, estaba todo naturalizado. Algunos la pasaron peor que yo. Le han tenido que realizar sexo oral a todos y si no lo hacían te cagaban a trompadas. Ahí adentro, si eras homosexual, eras lo peor de todo, la peor basura, eras lo menos de lo menos.